Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este día le damos la bienvenida a todas las personas que ya nos acompañan, a aquellos que han venido charlando, hablando con sus hermanos ahí por la red social. Gracias por eso. Gracias por conectarse unos minutos antes. Me encanta eso. Mire, mi hermano querido, como iglesia estamos llamados a convivir en comunidad. Si bien no somos una iglesia física, una iglesia local, desafortunadamente, sí somos la iglesia invisible del Señor y somos hermanos aunque vivamos en la Argentina o en Canadá o en España o en donde sea. Mis hermanos queridos, charle con sus hermanos, comparta con ellos durante el mensaje, bendiga, diga un amén, escriba un gloria a Dios, escriba un análisis de lo que yo estoy diciendo. Todo eso me sirve, me enriquece, me edifica también. Me edifica también, es muy bueno todo eso, y charlar con los hermanos, compartir con ellos, conocerlos, es una verdadera bendición. Ya yo más o menos conozco a los que siempre están ahí ingresando, a los que siempre están saludando, ya uno más o menos sabe quiénes son. Así que muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros aquí, en este nuevo ciclo, el ciclo de los pactos. Hoy es la segunda clase en la que hablaremos de la teología del pacto, en la que profundizaremos en todos estos temas, intentaremos profundizar de una manera sencilla. Yo siempre, desde que comencé a hacer las prédicas y los videos, dije, yo tengo que deshacerme de todo ese lenguaje, de todo ese léxico teológico. Obviamente hay algunas palabras que es necesario conservar, porque es imposible deshacerse uno por completo de ese tipo de palabras, pero quería hacerlo de la manera más sencilla posible, que hasta un niño pudiese entender lo que estamos nosotros predicando. Porque mi deseo no es que digan, wow, ¿cuánto sabes, hermano? No, mi deseo es que digan, wow, cuánto he sido edificado, cuánto he aprendido, cómo el Señor ha hablado a mi vida, cómo me ha enseñado. Me siento bendecido. Por eso es que hacemos estos videos, aunque tratamos teología profunda, lo hacemos de la manera más sencilla posible, más asequible y hasta la persona más sencilla, sin necesidad de tener grandes títulos o una maestría o haber estudiado en la universidad. Con ser la persona más sencilla puede entender lo que estamos nosotros enseñando. Ese es nuestro propósito, para eso lo hacemos, porque el evangelio es para todo el mundo, no solo para los megateólogos y apologistas que se creen más que los demás. No, el evangelio es para todo el mundo, para todo aquel que quiera escuchar a Cristo. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Acompáñenme, por favor. Amado Señor, te doy gracias por estos hermanos queridos que en el día de hoy nos acompañan. Bendícelos, habla a sus vidas y a sus corazones, glorifícate en ellos. Yo te pido, te ruego, te imploro, te suplico que cada cosa que hablemos en el día de hoy sea de bendición y edificación para mis hermanos queridos. Yo no conozco sus vidas, no sé lo que les pasa, Señor, no sé lo que viven, pero sé que tú eres un Dios maravilloso y poderoso que puede ayudarles y puede hablarles. Yo te pido, Señor, que esta clase no quede meramente en una cantidad de datos anecdóticos o teológicos, sino que lo que aprendamos, lo que estudiemos en el día de hoy nos sirva para nuestra cotidianidad, para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos, enséñanos, ilústranos. Te lo suplicamos con todo el corazón. Queremos saber más de ti, queremos aprender más de ti, queremos conocer más de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que están conectados. Permítenos compartir este video por todas las redes sociales y que más y más y más y más personas se conecten a Biblia Libre Prédicas y puedan aprender con nosotros la palabra tuya. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, habíamos comenzado, mis hermanos, teología del pacto, y quiero hacer un resumen muy rápido de lo que vimos la clase pasada. Usted puede, si no vio la clase pasada, puede al terminar esta, ir al video de la semana anterior y actualizarse en todo lo que estudiamos, verlo con más detalle. Pero quiero hacer un resumen para que usted pueda ver este video, aunque no haya visto el anterior. Sin embargo, es importante ver el anterior para entender los detalles. En primer lugar, habíamos estado analizando, mis hermanos queridos, que la teología del pacto no es una doctrina en sí misma, es una hermenéutica, es una forma de interpretar las escrituras. Son unos lentes para ver la palabra, al igual que el dispensacionalismo, que es otra hermenéutica. Son lentes para ver la escritura. La cuestión no es qué lentes, si son buenos o no, ponerme lentes para ver la escritura, porque necesariamente muchos lo saben, los que necesitan lentes. Hay cosas que no podemos entender si no nos ponemos los lentes. Y eso pasa con la Biblia. Para entenderla hay que tener un sistema de interpretación. Todos tienen un sistema de interpretación. Nosotros creemos que el sistema de interpretación que necesitamos para entender la Biblia es la teología del pacto. Nuestros hermanos dispensacionalistas piensan que es la teología dispensacional. Esos son los lentes de ellos. Los respetamos. Quiero volverlo a aclarar y a decir.
Los dispensacionalistas son nuestros hermanos en Cristo, los amamos, los respetamos, no compartimos muchas de las cosas que ellos creen, pero no son fundamentales de fe, son cosas secundarias, siguen siendo hermanos en Cristo y los respetamos mucho. Sin embargo, creemos que el dispensacionalismo es la fuente, el origen de herejías. El dispensacionalismo en sí mismo no lo es, pero esos lentes dispensacionales mal utilizados pueden causar herejías y han causado muchas. Ese es el problema. Ahora bien, tampoco hablamos de una teología del pacto. Hay varias teologías del pacto, varias formas. Una cosa es como lo interpretan los bautistas, otra cosa es como lo interpretan los wesleyanos, otra cosa es como lo interpretan los presbiterianos, ¿sí? Todos creemos en la teología del pacto con pequeñas diferencias, que más adelante analizaremos cuáles son esas pequeñas diferencias. Y son a la final, en nuestra práctica, las diferencias muy importantes a la hora de practicar el cristianismo, ¿sí? Así que no podemos hablar de una sola teología del pacto, sino que tenemos que hablar de diferentes tipos de interpretaciones de la teología del pacto. Pero es básicamente una hermenéutica que ha sido usada durante siglos, que podemos rastrear su origen hasta San Agustín, si quieren, e inclusive antes. Y digo San Agustín no porque crea que sea un santo de la Iglesia Católica, sino porque así se le conoce popularmente. Agustín de Hipona. Lo usan tanto los protestantes como los católicos romanos, ¿sí? Así de importante fue el hombre. Bueno, en segundo lugar, la teología del pacto ve la historia bíblica como una sola historia interconectada. Es una sola gran historia. Todas las pequeñas historias de la Biblia son una sola gran historia desde la teología del pacto. No son historias aisladas, no es prueba y error, no es Dios intentando y equivocándose y creando un plan B, un plan C, un plan D. No, todo es un solo plan que se está cumpliendo a la perfección y no hay vuelta de hoja. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué conecta entonces todas las historias de la Biblia? Tiene que haber un hilo conductor de la historia y ese hilo conductor son los pactos. Son los pactos. Los pactos son los que unen a toda la palabra, a toda la Biblia. En tercer lugar, vimos que la revelación de los pactos es progresiva. Es como una semilla. Una semilla no es un árbol, pero es un árbol a futuro. Es una semilla en acto y un árbol en potencia, para utilizar categorías aristotélicas. Semilla en árbol, semilla en acto, árbol en potencia. Así es la teología del pacto. Los pactos fueron semillas que fueron creciendo y que florecieron y dieron fruto solamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, con Él y sus apóstoles. Él dio la luz completa de lo que los pactos significaban y cómo todos se interconectan entre sí y son parte de un solo plan. Ahí ya terminó. Ahí terminó el desarrollo de los pactos con el nuevo pacto, que se culminará y llegará a su fin último cuando el Señor regrese. ¿Sí? Pero entonces, todo esto es progresivo. Por eso yo no puedo interpretar el Antiguo Testamento sin ver el pacto en el que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que toman el Antiguo Testamento para interpretarlo como se les viene en gana, ignorando el pacto en el que ellos estaban. Muchas de las cosas que ellos hacían dependía del pacto en el que estaban. Dios tuvo misericordia, incluso aunque muchos de ellos pecaron terriblemente. ¿Por qué? Porque no tenían luz suficiente, no estaban en un pacto que les diera tanto conocimiento como para evaluarlos a través de ese conocimiento. Y Dios, por su misericordia, perdonó, por ejemplo, a David, pese a los múltiples errores de David. Entonces hay que entender, mis hermanos queridos, que ese pacto ha sido progresivo. Y en cuarto lugar, los pactos siempre apuntan a Cristo. Cristo es el centro no solo de la palabra, es el centro de la historia y es el centro de los pactos. Todos los pactos nos hablan de una u otra forma de Él. Finalmente todos los pactos apuntan a su venida, a su sacrificio, a su resurrección y a su regreso. Hacia allá es hacia donde apuntan todos los pactos y todo lo que hay que hacer en los pactos tiene que ver con Cristo. Eso nos da una teología sistémica, no solo sistemática, no solo organizada, sino sistémica. Entendemos cómo cada parte de la teología funciona con la otra y todo girando alrededor de Cristo. Cristo es el centro, no el ser humano, no el humanismo, no las necesidades humanas, no que el hombre necesite a Dios. Entonces Dios tiene que ser un siervo del hombre. No, no es jamás Dios un siervo del hombre. El hombre es un siervo de Dios.
Y esto para nuestros queridos amigos que han destruido todas las teologías, tanto la teología del pacto como la teología dispensacional. Estoy hablando sobre todo de aquellos que hoy en día predican la supuesta teología emergente y toda esa falsa doctrina liberal, donde Dios se convierte en un instrumento para beneficio del hombre. Dios no es un instrumento en ningún sentido de nada ni de nadie. Él es Dios. Dios no es alguien con el que nosotros podamos usar a nuestro acomodo, a nuestra conveniencia. No, nosotros no podemos usar a Dios. Dios nos usa a nosotros. Y esa falsa teología, que no corresponde ni a teología del pacto ni a teología dispensacional, como la que predica Jesús Adrián Romero, que es tal vez en Latinoamérica el máximo representante de eso, esa falsa teología está llena de herejías y de mentiras que te hacen ver un Dios débil, un Dios frágil, un Dios que no es el Dios de la Biblia y por lo tanto es evidentemente una herejía. Muy bien, eso en términos generales fue lo que analizamos hace una semana. Hoy terminaremos esto de la definición y espero poder comenzar con las características propias de los pactos. Vamos a ver si alcanzamos. Muy bien, en primer lugar, definición de pacto. Entonces, terminaríamos haciendo una definición más o menos así. Es un compromiso, o un contrato, debía haber puesto ahí, divinamente establecido en el cual se establecen las bendiciones al cumplirlo y las consecuencias al incumplirlo. Un pacto es un contrato legal y más adelante lo analizaremos conforme a los textos en su idioma original. Pero es un contrato vinculante entre dos partes. De alguna manera, el Señor estipula y dejó estipulado el matrimonio como un tipo y sombra de su pacto con su pueblo. En varios pasajes de la Escritura, el Señor nos da a entender que así como Él trata a su pueblo, nosotros debemos tratar a nuestras esposas y viceversa. Cuando usted va a casarse, cuando usted va al contrato matrimonial, le dicen, le ponen las condiciones, ¿no? Y le dicen en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza, en las dificultades, en la abundancia o en las dificultades, etcétera, todo lo que dicen. Le dicen a usted ahí todo y usted dice, sí, acepto. Y usted acepta el contrato. Usted se hace parte de ese contrato. Y usted después firma su contrato marital. Usted firmó el pacto. Queda legalmente instituido ese pacto. Y ese pacto es sagrado. ¿Por qué? Porque es delante de Dios. ¿Y cómo es delante de Dios? Al ser reconocido públicamente por todos los demás. Cuando usted mira en el libro de Génesis, no hay una ceremonia matrimonial entre Adán y Eva. No existe una ceremonia. Simplemente Dios le da a Eva y le dice, varona será llamada porque es carne de tu carne y hueso de tus huesos, etc. Pero no hay una ceremonia. Cuando usted va a mirar los primeros hombres, después de Adán y Eva, Set, sus descendientes, Noé, Abraham, usted no ve ceremonias matrimoniales. Poco a poco comienzan a surgir estas tradiciones ceremoniales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que casarme? No quiere decir eso. Todo lo contrario. Lo que quiere decir es que una ceremonia en una iglesia no garantiza que tú te casaste. Porque ese pacto, para ser pacto, debe ser legalmente constituido dentro de las leyes contextuales, debe ser aceptado. En algunos países el matrimonio católico romano es aceptado por la ley, es legal y se reconoce como una pareja de casados. Entonces, si se vuelven a Cristo, ¿tienen que volverse a casar pero ahora en la iglesia evangélica? No, ya estaban casados en la iglesia católica, como sea, pero era el reconocimiento legal lo que los hacía casados. Y hay muchas personas que se casan en las iglesias evangélicas que no tienen autorización legal por la sociedad civil para casar y no se casan más, no hacen otro, y ellos sí están viviendo en concubinato porque solo hicieron una ceremonia, pero la sociedad civil no los reconoce como marido y mujer. ¿Entiende? De ahí la importancia de la legalidad del pacto. El pacto es legal.
¿Qué es lo que hace que usted sea casado con su esposa realmente? ¿Que hizo una ceremonia en la iglesia evangélica en un país latinoamericano donde eso no tiene validez? No. Que usted haya ido al notario y haya firmado el contrato legal, ese pacto es lo que hace que usted realmente esté casado con su esposa. Ese es el matrimonio. Ahora examínese usted si está casado legalmente o no. Si quiere saber más sobre el matrimonio, tengo acá 5 predicaciones sobre el matrimonio. O más, no sé cuántas. Búsquelas aquí, Biblia Libre. Y le explico todo eso a detalle. A detalle. Pero entonces, mis hermanos queridos, la relación entre el esposo y la esposa es un tipo y sombra de la relación entre Dios y su pueblo. El pacto entre el marido y la mujer es un tipo y sombra del pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto eterno. En el caso del esposo y la esposa, hasta que la muerte los separe. Pero quiere decir de por vida. Desafortunadamente eso ya no se valoriza así. Ahora se divorcian porque se miran feo, porque cocina feo, porque huele mal o porque ve partidos de fútbol. Ahora cualquier pretexto es bueno porque están pensando en su propia felicidad. Es que no me hace feliz, es que hace cosas que no me gustan y entonces divorciémonos. Esto no vale la pena, acabemos con esta relación y renuncien a los matrimonios. ¿Se imagina usted si el Señor hubiese renunciado a su pacto con nosotros, condicionado por nuestro comportamiento? Nos hubiera dejado hace rato, mi hermano, hace rato. Pero Él no nos dejó, no nos desamparó. Sigue con nosotros, pese a nuestra infidelidad, pese a nuestro pecado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que hay que perdonar todas las infidelidades posibles del matrimonio? No, no quiero decir eso. Quiero decir que sí se puede perdonar una infidelidad. Quiero decir que sí se puede perdonar un mal comportamiento. Quiero decir que el matrimonio debe ser luchado y debe ser respetado. A diferencia de Dios, en nuestros pactos matrimoniales, los dos estamos en igualdad de condiciones y somos sujetos a los mismos derechos y estamos en igualdad de dignidad. Pero en el caso de Dios con su pueblo, Él tiene una mayor dignidad y por ende Él decide no dejar su pacto. Pero eso es una decisión de Él, mi hermano querido. Él decide no abandonarnos, no dejarnos y trabajar con nosotros hasta convertirnos en una esposa pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Sigue jugándosela por nosotros y va a ganar. Va a lograr lo que Él propuso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que entender que la raíz de los pactos es la misma raíz del pacto matrimonial, el amor. El amor entre un esposo y una esposa, el amor entre Dios y su pueblo. Todos los pactos que el Señor ha hecho con su pueblo han sido pactos por amor, aunque las características de esos pactos son distintas, pero ya vamos a ver cómo todas esas características a la final se unen y nos muestran el amor de Dios. Los pactos tienen como fundamental fuente el amor de Dios por su esposa, por su pueblo. Por su pueblo. Ahora bien, esta analogía es muy útil para entender el contrato. Sin embargo, quiero que miremos la etimología de la palabra pacto. La palabra pacto viene del hebreo berit, que significa contrato. Y berit parece venir de otra palabra que es bará. Bará significa cortar, contrato. ¿Por qué cortar? Génesis 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿De qué está hablando ahí? No voy a leer todo el capítulo, pero lo voy a resumir. Ya lo prediqué aquí incluso cuando estuvimos hablando de Abraham. ¿Cómo se hacían los pactos en la época abrahámica e incluso en la época de los judíos antigua? Bueno, ellos tomaban un animal o varios animales, los partían por la mitad y habrían como una especie de pasillo entre los cuerpos de los animales, por donde los pactantes cruzaban para certificar su pacto. Pasaban entre animales muertos al lado y lado. Qué cosa tan hermosa. Eso es lo que ellos hacían. ¿Por qué? Bueno, porque eso simbolizaba que a ellos les iba a pasar lo mismo que a esos animales si no cumplían el pacto.
De ahí la gravedad, mi hermano, la importancia, la seriedad de los pactos del Señor. Esto no es algo para tomar a la ligera. El Señor ha hecho pacto con nosotros y debemos cumplir ese pacto. Ahora, en esta porción de Génesis 15, nos muestra que Dios hace pacto con Abraham, parte de los animales, pero hay algo maravilloso. No pasa Abraham entre los animales. Dios, como si fuese una columna de fuego, pasa por entre los animales, pero no Abraham. Y si usted mira el pacto de Abraham, fue Dios el que pactó con Abraham. Es Dios el que pacta con nosotros, prometiéndonos la redención y la vida. Es Dios el que hizo ese pacto. Es algo muy interesante para analizar, como el Señor es el proponente del pacto. Más adelante profundizaremos un poco en eso. Entonces, el Berit es un acuerdo legal. Se convierte en cierto momento esa palabra en sinónimo de la palabra hebrea shok, que quiere decir estatuto, ordenanza, definido. Es decir, el pacto tiene que ver con ley. Los pactos tienen leyes. Y cuando analicemos cada uno de los pactos, veremos cuáles son las leyes de esos pactos. Pero los pactos tienen leyes. Así como un contrato tiene cláusulas, tiene obligaciones, responsabilidades y beneficios. Lo mismo tienen los pactos con el Señor, responsabilidades y beneficios. Pero tenga en cuenta esto, no es una negociación, es un acto legal. El Señor impone su pacto sobre nosotros y nosotros lo aceptamos o lo rechazamos. Pero si estamos en pacto con el Señor, no hay nada que hacer. Le pongo un símil lo más parecido posible. Es imposible encontrar una alegoría lo suficientemente exacta para expresar el pacto de Dios con los hombres o con los seres humanos. Sin embargo, lo más parecido podría ser, en algún sentido, un contrato legal de una empresa. Usted llega a una empresa, le dan un trabajo, bueno, lo vamos a contratar y estas son las condiciones de trabajo, usted acepta, le pasan el contrato, usted va a firmar el contrato y usted comienza a leerlo y dice, momento que soy lento, esto de media hora de almuerzo no me gusta, eso de media hora de almuerzo, yo quiero hora y media de almuerzo. ¿Qué le dice el contratante? Muchas gracias, pero no. Aquí es media hora de almuerzo, nada más, no le va a dar hora y media, muchas gracias, busco otro. Ahora, si usted firma el contrato, usted no puede después decir, no, jefe, venga. Este contrato no me gustó. No voy a tomarme media hora, voy a tomarme hora y media. ¿Perdón? Usted firmó el contrato. Usted está obligado a cumplir ese contrato. Usted no puede cambiar el contrato. El contrato solo se cambia porque el contratante lo quiera cambiar. Porque es su jefe. Es el dueño del letrero, es el dueño de la empresa. Esto no es una negociación. Él es el que tiene una dignidad superior a la suya. Por lo tanto, él pone las reglas de juego. Así es el pacto con el Señor o los pactos con el Señor. Él impone las reglas de juego. No es una negociación. No llego yo a decirle, bueno, Señor, yo necesito una sanidad. ¿Cuántos ayunos quieres? Hago 3 ayunos. Si hago el suficiente sacrificio, tú me sanas este cáncer que tengo. Si hago tantas donaciones a los pobres, entonces tú me das un mejor trabajo. Venga, negociemos, Señor. No. Así lo plantean muchas falsas iglesias, muchas falsas doctrinas, pero eso no son los pactos. Así no son los pactos, porque Él tiene una dignidad superior a la nuestra. Y no hay nadie por encima de Él. Lo que implica que el cumplimiento del pacto de parte de Dios nace de que Él es verdadero, fiel, justo y tiene gracia para con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Si un jefe en una empresa, en un contrato que firmara, le incumple el contrato en alguna cláusula, usted puede ir a reclamar a la superintendencia de cualquier cosa, puede ponerle una demanda a su jefe y una autoridad superior a su jefe le obligará a su jefe a cumplir el contrato. Teóricamente, ¿no? En muchos países pues no están así. Pero teóricamente esa es la idea. Pero si lo pensamos en el contrato entre Dios y el hombre, en el pacto entre Dios y el hombre, no existe eso. ¿Qué poder
hay por encima de Dios? Ninguno, mi hermano. No existe un poder por encima de Dios. Dentro de las naciones, de los países, decimos, hay un poder por encima del presidente o de los senadores. ¿Cuál es el poder? La ley. La ley está por encima del poder político. ¿Eso se aplica al cristianismo? No. Las leyes de los pactos no están por encima del creador de esas leyes. ¿Por qué las leyes de los países, como una constitución política nacional, está por encima de los presidentes o de los gobernadores o del gobernante de turno? ¿Por qué? Porque esas leyes fueron consensuadas por todos los ciudadanos de alguna manera. Es lo que llamó Rousseau el contrato social. Entonces esas leyes están por encima de los gobernantes. Pero no así en el caso de la ley de Dios. Porque la ley de Dios no fue consensuada, no fue que la negoció con nosotros, no fue que la charlamos, no fue por voto popular, no fue por democracia. Fue porque Él sabía que eso era lo correcto y lo bueno, las estipuló, no las negoció. Si a usted le gustó bien y si no también. Y por eso Él está por encima de su propia ley. Lo que pasa es que Él decide cumplirla. Nadie lo obliga a cumplirla. Él por su propia naturaleza es fiel consigo mismo y la va a cumplir. Dios es fiel a su propio pacto. Dios no violenta su pacto. Yo no sé si usted entiende esto, pero esto es para darle gloria al Señor. Si Él en su pacto prometió que creyendo en Jesucristo seríamos salvos, si no necesitamos obra alguna, entonces Él lo va a cumplir y nada va a cambiar esa realidad, mi hermano. Si Él pactó que Él nos salvaría, entonces Él nos salvará por amor a sí mismo y por su propia naturaleza perfecta, buena, que no se autoniega jamás. Nadie lo obliga a cumplirla. Nadie lo obliga a cumplir su pacto. Y sin embargo lo va a cumplir. Porque Él es fiel a sí mismo. Y su misericordia es grande para con nosotros. Si usted no entiende esto y no puede darle un gloria a Dios por eso, que gracias a su misericordia, a su naturaleza, Él va a cumplir su pacto y sus promesas. Él prometió, yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo va a hacer. No hay vuelta de hoja. Él lo va a cumplir. ¿Porque alguien lo obliga a cumplirlo? ¿El Padre obliga a Jesucristo o el Espíritu Santo al Padre? No, ninguno. Todos son iguales en dignidad y poder, porque son un solo Dios. Él lo cumple por amor a sí mismo. Él lo cumple porque Él es fiel. Él lo cumple porque Él es bueno y misericordioso. Y a usted y a mí no nos queda otra que cumplir lo que nos toca. Que someternos a las cláusulas correspondientes a nosotros. Pero no negociemos con Dios. No pensemos que Él está a nuestro servicio y que Él tiene que hacer lo que a nosotros nos parece que Él tenga que hacer. Hay gente en sus oraciones que ora así y le reclaman a Dios. Es que tú anulaste el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Por eso tú tienes que sanarme. Por eso tú tienes que darme. Por eso yo tengo que ser bendecido. Por eso yo tengo que tener prosperidad. No. Si Dios quisiera incumplir el pacto, lo incumple. ¿Quién lo va a hacer cumplirlo? Si Él quisiera, pero Él no quiere, por su propia naturaleza, eso es lo que quiero llegar. Por su propia naturaleza Él no incumple el pacto. Pero si ignoramos ese aspecto de su propia naturaleza, si Él quisiera, nadie lo puede obligar a cumplirlo. Nadie, no hay un poder que lo haga. ¿Me entiende? Así que no le reclame, no le exija, ruéguele, suplíquele, dele gracias cualquiera que sea su voluntad. A veces somos tan arrogantes. Pensamos que como estamos en el nuevo pacto y Él ha pactado con su pueblo, entonces podemos llegar nosotros con esa arrogancia a exigirle a Dios lo que necesitamos. No, mi hermano. La teología del pacto nos muestra que es un pacto que Él hizo porque Él quiso y cumple por su propia voluntad.
no porque haya una ley superior que lo obligue a hacerlo. Y eso cambia por completo la perspectiva. ¿Se dan cuenta cómo van saliendo una cantidad de herejías? Cuando comenzamos a entender la teología del pacto, comenzamos a entender cómo muchas iglesias predican una cantidad de herejías. Predican una cantidad de cosas completamente contrarias a la palabra del Señor. Ahora, en griego, la palabra es diateké. Diateké. Literalmente, contrato o testamento. De ahí que llamemos a la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Se dan cuenta cómo es el pacto lo que atraviesa toda la Escritura? Testamento. Ahora bien, diateké o diateque, como quiera decirle, aunque generalmente en griego el acento va al final. Diateké no era la palabra que se usaba en griego para hablar de contratos. Cuando usted habla de pactos no usaba diateké generalmente, aunque sí quiere decir pacto o testamento, algo que heredas, ¿sí? De forma legal, y eso es muy bonito, porque a la final nos está a nosotros enseñando que el pacto lo que nos deja es una herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna y la tierra, hermano. Esa es la herencia. Esa es la herencia del pacto. Esa es la consecuencia del pacto, que tú tengas vida eterna en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Esa es la consecuencia. Esa es la herencia. Qué hermoso es el pacto entonces, que nos da la vida eterna. Pero esa no era la palabra que generalmente se usaba para eso. La palabra era sunteké. Y esta palabra también quiere decir pacto o contrato. Pero ¿por qué entonces no usan esa, sino diateké? ¿Por qué usan la primera y no la segunda? Porque la primera y la segunda no son iguales. Sunteké es un pacto entre iguales. Diateké es un pacto de un superior hacia un inferior. Esa es la diferencia. Este no es un pacto entre iguales. Usted no es igual a Dios y vino aquí a pactar y a reclamar derechos. Usted no es igual a Dios. Usted no tiene nada que reclamar. Este es un pacto que Él hizo con nosotros. Todos los pactos, todos, los vamos a ver más adelante. Todos los pactos los hizo Dios con el hombre. Él puso las reglas y Él puso las bendiciones. No hay nada que hacer. Ante eso toda arrogancia va al piso. Y toda falsa doctrina de declare, confiese, proclame, se va al piso. No tiene sentido alguno. Porque usted no tiene nada que declarar. Ni reclamar. ¿Qué va a reclamar? ¿A quién? ¿Cómo? Si es que Él, siendo el superior y no hay nadie superior a Él, es el que puso las reglas de juego. En la adoración, Él puso la regla de juego también. En todo, Él puso las reglas de juego. Hay gente que dice, no, es que yo adoro a Dios a mi manera. No existe su manera, existe la manera del pacto, como Él quiere ser adorado. ¡Punto! Es que yo creo en Dios a mi manera. Usted no puede creer en Dios a su manera, eso no existe. Dios es como Él dice que es, de una manera objetiva, no subjetiva, objetiva. Y así es como hay que creer en Dios. No existe su manera de creer en Dios. Existe la única forma bíblica de creer en Dios. O usted se somete a ella o usted no cree en Dios. Fin de la historia. Aquí no hay un par de iguales que están diciendo, bueno, para ti eso es verdad, pero para mí hay otra verdad y cada uno tiene su verdad. No. Cada uno no tiene su verdad cuando hablamos de pacto y hablamos de Dios. Cuando hablamos del Señor, Él no tiene una verdad. Él es la verdad, la única y absoluta verdad que existe, la única tautología, verdad absoluta que hay, es Él mismo. Así que su verdad no sirve de nada. Voy a hacer un video dentro de muy poco. Un muchacho un gomelito chévere colombiano, que hizo un video hablando de una cantidad de herejías bárbaras, hermano, pero bárbaras. Y habla muy chévere, y habla como si fuera un intelectual, es uno de estos de la iglesia emergente. Y el hombre decía algo interesante en este sentido, ¿no? Él decía, es que para mí es mejor un Jesús con el que yo me pueda identificar. Para mí es mejor un Jesús que peca.
porque yo me identifico con Él, porque yo entonces sé que Él me entiende cuando yo peco. ¿A mí qué me importa para Él qué es mejor? ¿O qué le parece mejor o más chévere? Es que esto no se trata de qué nos parece, o cómo nos parece que Jesús debió haber sido, o cómo nos parece que Jesús debió haberse comportado, o qué nos parece que el Señor debió haber hecho. Aquí se trata de lo que Él es. El mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambia. No hay sombra de variación en Él. No se trata, querido amiguito, de lo que tú opines de cómo debiera ser el Señor. Se trata de lo que el pacto nos indica de cómo es Él y cuáles son las reglas de juego que Él impuso, porque es el creador del juego. Desde esa perspectiva cambia por completo lo que nosotros creemos y lo que muchos, sobre todo estos de la iglesia emergente hoy en día que está tan de moda, ¿sí? Hacer una deconstrucción del cristianismo, esa típica palabra deconstrucción, hacer una deconstrucción del cristianismo para volverlo a reconstruir desde la epistemología de la humanidad y todo ese cuento y toda esa carreta mentirosa, no hace otra cosa que crear y poner subjetividad. Dios ahora se interpreta desde la subjetividad del individuo y no desde la objetividad de la escritura. Por eso estaré siempre en contra de eso, porque Dios es objetivo y se revela por medio de la escritura y no hay ninguna subjetividad ahí. Pero es que cuando tú lees la escritura tú eres subjetivo. Pues para eso es la hermenéutica, para eso es la teología del pacto, para yo no ser subjetivo, para interpretarla de una forma objetiva. Y aunque mi subjetividad sí interfiere muchas veces en detalles de mi interpretación, los términos generales son imposibles de negociar. Porque son verdades absolutas, inherentes y claras en la escritura. Absolutamente claras. Perdónenme si me emociono con este tema, pero es que ha sido tan mal interpretado, ha sido tan mal utilizado, ha sido tan tergiversado. Por eso creo que la teología del pacto es la herramienta perfecta para combatir todas estas falsas doctrinas. Ahora bien, miremos las características que tienen los pactos. Vamos a ver cuántas características alcanzamos a estudiar de los pactos. Características de los pactos. Característica número 1. Pretende a Cristo como el único centro de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Se da cuenta que Jesús mismo lo dice? Todas las Escrituras están hablándonos de Cristo. Cuando usted va a ver las fiestas de Israel, cada una de las 7 fiestas de Israel, nos hablan de Cristo. Y si nos hablan de Cristo, las fiestas se cumplen en Cristo. Y entonces, ¿por qué hay iglesias celebrando las 7 fiestas de Israel? ¿Para qué? ¿Para qué si las Escrituras hablaban de Él? ¿Porque dice que es un mandamiento perpetuo? Claro que es perpetuo porque se cumple en Cristo y Cristo es eterno. Así que todo eso era un tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Por qué hay iglesias que insisten en mantener tradiciones israelitas y judías? Cristo nació judío, creció siendo un judío y murió siendo un judío. ¿Y qué hicieron los judíos? Rechazarle. ¿Por qué? Porque Él no era como ellos. Porque Él entendía que toda esa religión apuntaba a Él. Todos los mandamientos, todos los rituales, los corderos que sacrificaban, la circuncisión, los lavamientos, todo ese tipo de cosas, el Shabbat, todo eso apuntaba a Él. Él era el cumplimiento de todas las cosas. Y sigue diciéndolo. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Todas las Escrituras, desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y seguimos por todos los profetas, es decir, por todos los demás libros,
Y ahí vamos a encontrar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Lucas 24:44. Mira lo que dice Cristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús utiliza la categorización que utilizan los judíos en la división de su escritura, del Antiguo Testamento. Moisés, profeta y salmos. Las tres grandes partes en las que ellos resumen todo el Antiguo Testamento. Así que los salmos no se liberan de hablarnos de Jesús. Todos los salmos nos hablan de Jesús. Los profetas, todas las profecías, todo lo que... ¿Para qué? ¿Para qué queremos hoy saber una profecía de la destrucción de Tiro? ¿Para qué queremos saber hoy una profecía de la destrucción de Egipto? ¿Para qué queremos una profecía de la destrucción de muchos y los dispensacionalistas? Y ahí es cuando comenzamos nosotros a discrepar con nuestros hermanos dispensacionalistas. Ven todas esas profecías como algo no cumplido o de doble cumplimiento, y aunque puedo estar de acuerdo, y ya después lo discutiremos, en que algunas profecías parecen tener una doble implicación, lo cierto es que la mayoría de ellas no. Y que la mayoría de ellas en su contexto solamente nos apuntan a Cristo. A Cristo y nada más que a Cristo. Cristo es el fin de la ley. No porque se haya terminado con él la ley, sino con él la ley llegó a su clímax, a su cumplimiento, a su meta final. Él es el objetivo de la ley, el fin de la ley. En ese sentido, es el objetivo de la ley. Es el objetivo de la ley. En segundo lugar, los pactos hacen parte de un solo plan. Eso lo vimos también de manera somera la clase anterior. Me gusta leer el Salmo 33, 11 al 22 de la Nueva Traducción Viviente, porque dice así: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y aquí tengo que hablar a mis hermanos dispensacionalistas. El problema y la diferencia radical entre quienes creemos en la teología del pacto y quienes creen en la teología dispensacional es que la teología dispensacional plantea que Dios ha estado jugando toda la historia a la prueba y el error. ¿Cierto? Ellos, muchos, sobre todo los modernos, afirman efectivamente que hay un solo plan, que todo es el plan del Señor, pero que el plan del Señor está condicionado por el cumplimiento del hombre. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios ya sabía que el hombre iba a incumplir el plan del Señor. O sea, Dios ya sabía que iba a fallar a Adán y Eva. Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a pecar. Dios ya sabía que iban a matar a Jesús. Y no solo sabía, sino que lo permitió. Y no solo lo permitió, sino que fue parte de su plan, permitirlo. ¿Lo causó? No, porque Dios no tienta a nadie. Ni Él es la causa del pecado. Pero sí lo permitió. ¿En qué sentido? En que dejó que pasara. El Señor pudo haber impedido que pasara. ¿Se acuerda cuando Satanás pidió a Pedro y a sus compañeros? Lo pidió para zarandearlos. Déjenme que yo coja estos y los zarandeo y los vuelvo nada. Pero el Señor Jesús rogó al Padre para que los guardara. El Señor permitió que todos ellos fallaran en algún sentido, pero no lo suficiente. Los guardó, los protegió. Y aunque vino la tribulación y la prueba, Dios les fortaleció hasta que cada uno de ellos murió por Cristo, murió por amor al Señor. Entonces, mis hermanos queridos, el plan del Señor no puede ser frustrado por nadie. No se trata de que Dios tenía el plan con Adán y Eva de hacer un jardín bonito y que ahí se multiplicaran y vivieran para siempre. Y ¡ay! Eva se equivocó y Adán también. No es eso. Ya estaba en el plan de Dios que eso fuera así.
Y uno dice, pero ¿por qué Dios va a permitir semejante cosa? Eso implica que muchos se condenen. Entonces, ¿para qué los creó? Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Las respuestas que tenemos son las que necesitamos. Las demás se las preguntaremos a Él en la eternidad. Lo único que sabemos es que este era el mejor mundo posible para lograr la meta que Él quería. Tener una esposa. Tener un pueblo para Él mismo. Que compartieran con Él y que le glorificaran por la eternidad. Esta era la vía, la mejor vía para eso. Y no podemos dudarlo porque la palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, hay más cosas que pudiéramos analizar ahí, pero no es el tema. El asunto es que es un solo plan. Es un solo plan. No es un plan con Adán, un plan con Abraham, un plan con Moisés, un plan con David. No, es un solo plan que se ha ido desarrollando durante los siglos. De hecho, si miramos a Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 29, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 29, en el versículo 22, dice de la siguiente manera, no pude ponerlo ahí porque es demasiado extenso, pero dice así, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre, sal abrasadora, toda la tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, las ciudades que Jehová destruyó en su furor y con su ira. ¿De qué está hablando? Y si usted sigue ahí hasta el verso 28, y si usted ve el contexto, usted se da cuenta que Moisés plantea el pacto. Y dice, el pacto consta en que si ustedes sirven al Señor, Dios los va a bendecir, van a ser prosperados, habrá paz en su tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Pero si ustedes incumplen, va a venir destrucción, los enemigos los van a atacar, va a haber hambre, etcétera. Y luego plantea este panorama en forma de profecía. Es que van a venir los enemigos, los van a destruir, y va a haber esto, y va a haber lo otro, y van a sufrir, y los extranjeros que estén con ustedes también van a sufrir. O sea, ¿qué es lo que finalmente Moisés está diciendo? Ustedes van a incumplir el pacto. Les plantea el pacto y poco después dice, sí, ustedes lo van a incumplir. Es imposible que ustedes lo cumplan. Ustedes lo van a incumplir. Entonces, ¿para qué lo plantea? Para que sepamos por qué vamos a ser castigados cuando seamos castigados. Para que no tengamos excusa alguna. O para que ese pueblo no tenga excusa alguna. Moisés sabía que iban a incumplir el pacto. No había nada que hacer. Mira lo que dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire, sigue diciendo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Se da cuenta cómo hay esa analogía todo el tiempo entre el matrimonio y el Señor? Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí, Jeremías está escribiendo aún desde el contexto del pacto mosaico, del antiguo pacto, del pacto de las obras. Aquí, Jeremías está escribiendo desde ese contexto y ¿qué les dice? Este pacto ya fracasó, es decir, aquí no hay vuelta de hoja. Yo voy a darles un nuevo pacto que no va a fracasar. Donde la ley no estará escrita simplemente en tablas, estará escrita en sus corazones. O sea, Jeremías, o Dios habiendo hablado a Jeremías, habiéndole revelado a Jeremías la verdad, sabía que ese pacto también iba a fallar.
¿Dios no sabe lo que va a pasar? Claro que sí. Algunos teólogos han querido meter a Dios dentro de la dimensión tiempo-espacio para explicar muchas cosas porque no entienden cómo Dios permitió muchas cosas. Porque quieren entender todo. Y no se dan cuenta que solo podemos entender lo revelado, lo demás no lo podemos entender. Es así de sencillo. Hay muchísimas cosas que nunca entenderemos mientras estemos aquí en la tierra porque no han sido reveladas. No han sido reveladas, no sabemos el por qué. Lo que medianamente podemos entender con mucho esfuerzo, dedicación y estudio es lo que está revelado en la Escritura. Y eso, necesitamos cada vez más luz. Pero dentro de lo que está revelado, entendemos que Dios está por encima del tiempo y el espacio porque lo que Él designó se cumple, porque sus planes se hacen, porque sus planes no fallan, porque su propósito se cumple, hermano. No hay forma de que su propósito no se cumpla. Hace un tiempo conocí una persona que estaba muy deprimida, muy deprimida, estaba muy triste, porque había recibido una profecía. Dios supuestamente le había dicho, como a muchos de nosotros, que él iba a ser un gran predicador. ¿Sí? Una profeta había llegado y le había dicho, yo veo estadios, yo veo miles de personas, yo veo multitudes detrás tuyo, yo veo que tú estás en una tarima, yo veo. Y llovió. Y habían pasado muchos años después de eso. Casi 20 años. Esta persona me decía, ¿por qué Dios incumplió sus promesas? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Fallé? Yo le dije, es antibíblico lo que estás diciendo. Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. A pesar de todo el pecado de Israel, que está ahí en el Antiguo Testamento, a pesar de todo ese pecado, Dios le va a cumplir a Israel. Pero tenemos que entender que Israel, eso lo veremos después. Pero Dios va a cumplir. A pesar del pecado de Abraham, ¿Dios le cumplió a Abraham o no? Levantó de él una nación grande. A pesar del pecado de David, Dios le cumplió a David. Porque él cumple su pacto. Y eso no es una justificación para pecar. No, señores. Porque el que peca pensando que Dios igual le va a cumplir, entonces esa persona no ha conocido a Dios. El que conoce a Dios no quiere incumplirle a Dios y lucha con su propia naturaleza para cumplir la voluntad del Señor. Este no es un pretexto. Es más bien algo para ver la misericordia de Dios, la grandeza de Dios y la piedad que Dios tiene con nosotros. Y para tener cuidado de aquellos que dicen hablar cosas que Dios no ha hablado. Él cumple su pacto. Él cumple lo que ha dicho. Y no podemos nosotros simplemente echarnos a llorar y decir definitivamente Dios no cumple, porque Dios sí ha cumplido con nosotros pese a nosotros mismos. Así que dele gracias. Dele gracias porque Él va a cumplir su pacto y para hacerlo a usted cumplir el suyo, entonces Él va a tener, si es necesario, que hacerlo pasar a usted por disciplina y amonestación suya. Porque el Padre al Hijo que ama, a ese disciplina. Y muchas de las dificultades y los problemas que hemos tenido en la vida y las luchas que hemos tenido en la vida es Dios disciplinándonos para hacernos entrar en el pacto. Porque ahí estamos en el pacto y vamos a cumplirlo, nos guste o no. Nos guste o no, lo vamos a cumplir. Y nos va a gustar. Porque el que se arrepiente y cree en Jesucristo ama al Señor y sus obras. Es esta naturaleza humana caída y pecaminosa la que nos impide acercarnos al Señor. Pero el Señor está todos los días ayudándonos a vencer esta naturaleza para acercarnos cada vez más a Él. Entonces, mi hermano querido, definitivamente no es que Dios cambie de planes. No es que tenía un plan para Israel y se fracasó y entonces decidió armarse un pueblo ahí como un paréntesis mientras arregla el asuntico con Israel, porque pues, las cosas con Israel no van bien. No es así. No puede ser así. Porque Dios es perfecto y su plan es perfecto.
y todos ha ido conforme a su plan. Nada se sale de su plan. Es imposible. Que no entendamos por qué el plan es así es otra cosa. Apenas entendemos lo revelado. Pero su plan se cumple. Terminé yo diciéndole a este muchacho, lo que tú no entiendes es que ese jamás fue el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida se está cumpliendo. Y es mejor que lo escuches ahora. Porque Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer para cumplir su plan contigo. Arrepiéntete, humíllate y busca al Señor. Ese es nuestro llamado. Eso es a lo que nosotros estamos llamados a predicar. Por eso, no se habla estrictamente de teología de los pactos, aunque hay varios pactos. Uno habla más bien de la teología de el pacto o teología pactual. Sí, hay varios pactos, pero a la final, y lo vamos a ver mucho más adelante, todo tiene que ver con el pacto de Dios, con el hombre, que ha ido desarrollándose en la historia de manera progresiva. Todo bajo un solo pacto se desarrollan todos los otros pactos, Pero ya miraremos eso más profundamente. 2 Timoteo 1, 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras propias obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. ¿Tuvo que ver el llamamiento santo con nuestras obras? No. El llamamiento santo fue pese a nuestras obras. El llamamiento santo viene desde antes de los siglos. Y después analizaremos eso más profundamente. Sé que hay muchas cosas que dejo para después, porque es que como todo esto está entrelazado, no quiero lanzar todo de una vez, porque hay muchos detalles que quiero ver. Pero sí quiero que piense en lo siguiente. No se desespere. No se angustie porque su plan no salió. No se angustie porque lo que usted planeó de su empresa, o de su familia, o de su vida, no es como usted ha planeado. Si tal vez usted está angustiado porque su vida hoy en día no es la que usted pensó que debía ser, no se desespere por eso, no se angustie. Usted solamente confía en el Señor, descansa en el Señor, busca al Señor y obedezca al Señor. El Señor hará lo demás. Él cumplirá su propósito en usted, conforme a su buena voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. Él cumple su propósito en nosotros, no nuestro propósito. Es que el problema cuando nos desilusionamos al ver nuestra vida y sentimos que es un fracaso, es que nosotros evaluamos nuestra vida bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro estándar, bajo nuestros sueños o nuestras metas, y no bajo el plan y el propósito de Dios. Dios no está comprometido contigo a cumplir tus metas, pero sí va a cumplir las suyas en tu vida. Y ahí hay una diferencia enorme, mi hermano querido. Por eso, no te alteres, no te desesperes, no te preocupes, no te angusties. Confía en el Señor, descansa en el Señor y busca al Señor. Porque Él no tiene un plan B contigo. Siempre ha habido solamente el plan A, y el plan A va a funcionar, y el plan A se va a cumplir, y el plan A será una realidad también en tu vida. Y tú puedes decirme, es que yo no soy capaz de cumplir con la ley del Señor. Claro que no eres. Claro que no. Pero si amas al Señor y lo buscas, Él mismo hará que lo cumplas, que cumplas lo que tienes que cumplir. Y aunque jamás cumplas todas las cosas, la justicia que se imputó a Él, la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario, será imputada a ti. Y es ahí cuando el Señor, el Padre, nos ve justos. Así que deja de angustiarte por esta vida. Deja de angustiarte por las cosas que no lograste. Eso no quiere decir que no luches por lograr cosas o por alcanzar metas. Quiere decir que aunque tus metas con todo tu esfuerzo y dedicación no se alcancen, todo está en el propósito de Dios. Yo soñaba ser actor y aquí estoy. Luego soñé con ser periodista o locutor y aquí estoy. Luego soñé con ser docente y lo soy, de alguna manera, siempre lo he sido. ¿Pero qué estoy predicando? ¿Sabe?
dentro de mis sueños jamás estuvo ser predicador. Nunca. Ni yendo a la iglesia. Me gustaba participar, me gustaba predicar, claro. Me gustaba ser maestro. Pero no estaba en mis planes, bueno, vamos a fundar una iglesia que se llame Biblia Libre. No. Nunca. Jamás. Pero ¿quién soy yo para estorbar su plan? Es su propósito, no el mío. Y Él cumplirá y cumple, está cumpliendo y cumplió su propósito en mí. Y en ti también. Vamos a orar para que el Señor traiga paz a nuestro corazón y nos muestre el propósito de su pacto con nosotros. Para que nos enseñe cómo Él cumple todas las cosas. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por lo que hasta el día de hoy hemos estudiado sobre la teología del pacto. Te pido, Señor, que nos sigas dando luz y enseñando, no solamente todos los detalles teológicos, sino también cómo todos esos detalles teológicos nos llevan a la práctica. Sabemos que el pacto es un solo plan, que tú has tenido un solo plan con la humanidad y que lo has cumplido y se va a cumplir y no hay vuelta de hoja. De la misma manera es tu plan con cada uno de nosotros, con nosotros como comunidad, como iglesia, corporativamente, de la misma manera como se cumple el plan con nosotros como individuos, como personas que tenemos una relación contigo. Tú cumples tu plan en nosotros, cumple tu plan en nuestra vida, hazlo una realidad. Ni siquiera tengo que pedírtelo, más bien lo digo para que tú me ayudes a entenderlo, más bien lo ruego, lo pido, Señor, te suplico que me ayudes a entender que así va a ser y que pase lo que pase fue tu voluntad y que si yo me esfuerzo, trabajo, me dedico y busco tu rostro, Señor, estaré tranquilo en saber que todo va bien y que este fue el plan desde el principio. Así que te doy muchas gracias, Señor, con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Espero que haya sido de bendición y edificación. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse al canal Biblia Libre donde están todos los videos. Suscríbase, denle like, comenten todos los videos. Eso nos ayuda, necesitamos de su ayuda. Solo yo no puedo. Yo solito no puedo. Necesito que me ayuden, no sean así. Estamos para bendecirles, para ayudarles. Mire, este tipo de cursos le cuestan a uno un platal en un seminario bíblico. Cuestan una cantidad. Yo no les pido nada, hermano, nada. Solo comparta estos videos, ayúdenos. Compártalo por todas las redes sociales. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro espacio Biblia Libre Prédicas.